Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Qué bueno es que una vez más estamos listos para seguir en el estudio de la palabra de Dios. En el programa anterior estábamos meditando acerca del juicio de Dios sobre todas aquellas personas que no quisieron nada de Cristo. Y hablábamos de ese juicio de Dios que se llama el Gran Trono Blanco, donde Dios ha de reunir todas las personas para emitir ese juicio. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, nos dice la palabra de Dios. Y vi a los muertos, está hablando Juan, en una visión profética. Él está mirando hasta ese día que todavía está en el futuro, y él escribe estas palabras diciendo, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esto quiere decir todos. No importa su estatura, no importa su posición. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, dice. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estimados hermanos, qué tremenda declaración. Todos los hombres, todos los habitantes, desde el primer hombre que fue enterrado en esta tierra, desde el primer hombre que murió, hasta el último de los seres humanos que murieron rechazando a Cristo, que murieron sin la gracia de Dios, que murieron, desprovistos de la salvación que Dios da en Cristo, que murieron ignorando a Dios en sus vidas, serán reunidos, grandes y pequeños. Y algo que me interesa de la palabra de Dios es que dice, los libros fueron abiertos. Note que la forma de decirlo de una manera plural, los libros. Y luego dice, y otro libro. Primero dice los libros, una gran cantidad de libros. Y luego dice otro libro, el cual es el libro de la vida. De manera que existen los libros, varios libros, y existe un libro que se llama el libro de la vida, el cual es el libro de la vida, dice Juan. Y fueron juzgados los muertos, no por rumores, no por testigos que se presentaron ahí para decir cualquier cosa, no. Fueron juzgados los muertos, o serán juzgados los muertos, por todas las cosas que están escritas acerca de ellos en aquellos libros que Dios tiene. Dios tiene el registro de todas las cosas. La verdad, hermanos míos, es que cuando leemos estas cosas, debemos de tener temor, debemos de revisar nuestra vida. Hay veces solamente accionamos, sin pensar o sin querer entender que de toda cosa que el hombre y la mujer hagan en esta vida, han de dar cuenta. Vaya que la palabra de Dios dice que hemos de dar cuenta aún de lo que decimos. El libro de la vida, dice Apocalipsis capítulo 20, 15, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas las personas que nacen de nuevo, cuando nacemos de nuevo, somos puestos en el libro de la vida de Dios. Pero aquellos que no están en este libro no tienen parte con Dios. Algunos hablan del libro de las palabras, porque en San Mateo capítulo 12, verso 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Algunos hablan acerca de un libro de excusas, porque en San Lucas capítulo 14, verso 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Cuántas veces hemos presentado una excusa tonta
para no venir y servir a Dios. ¿Cuántas veces hemos presentado una excusa tonta para no aceptar a Cristo como nuestro Salvador, para no poner nuestra fe en Cristo? Algunos hablan del libro de Dios, como ya hemos dicho antes, en San Juan capítulo 12, verso 48. Dice la palabra del Señor: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, dice el Señor. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dios tiene, hermanos, escrito todas estas cosas. Aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Dios sabe todas las cosas de nuestra vida. Aún cuando fuimos formados desde antes de nacer, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestra infancia, y Dios conoce nuestra adolescencia, nuestra juventud, y Dios conoce cada una de las cosas de nuestra vida desde el principio, desde que entramos a esta tierra hasta que salimos de ella. Dios sabe todo. Con razón el salmista dice en Salmo 139, versículo 16, escuche esto: mi embrión vieron tus ojos, dice. Tú viste mi embrión cuando estaba en el vientre de mi madre, está diciendo él. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, escuche, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, dice la palabra del Señor. Hermanos, qué tremendo es todo esto. Aún los judíos en la antigüedad sabían de que Dios tenía un libro, que es el libro de Dios. Por eso en Éxodo capítulo 32, verso 32, hablando Moisés dice que perdones ahora su pecado. Hablando del pueblo de Israel, Moisés está poniéndose entre el justo castigo de Dios sobre el pueblo y poniéndose entre medio para evitar que ese castigo llegue, como un mediador. Y Moisés dice que perdones ahora su pecado, y si no, dice Moisés, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Todo esto nos arroja luz para entender, hermanos, que Dios tiene escritas todas las cosas. Hay libros. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Dice la palabra del Señor: y la adoraron todos los moradores de la tierra, escuche, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todas aquellas personas que estaban sin Dios, de eso está hablando. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora bien, hermanos, quizás es muy poco lo que sabemos, pero todas estas cosas que sabemos, aunque sea pocas, nos deben de hacer reflexionar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar. No necesitamos saber profundidades, pero sí necesitamos saber, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, así como está escrito. Dios tiene un registro de todas las cosas. Allá en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, hablando de la santa ciudad, o que hace abominación y mentira, sino solamente, escuche, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. De manera, hermanos míos, que es necesario que aparezcamos inscritos en ese libro. Ahora, cuando venimos a este mundo, nosotros venimos muertos en delitos y pecados. Nosotros nacemos como enemigos de Dios, alejados de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros estamos alejados, estamos fuera, echados a un lado, no tomados en cuenta por causa de nuestros pecados. Pero viene un momento de nuestra vida cuando oímos el Evangelio, cuando escuchamos y por la gracia de Dios y la intervención del Espíritu Santo entendemos la palabra de Dios y recibimos a Cristo. El Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
Y entonces recibimos a Cristo y entonces nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo somos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quiero que entendamos muy bien esto. Cuando uno nace en este mundo, es inscrito en el libro del registro de las personas. Cuando nacemos en este mundo, nuestros padres van y nos inscriben en el registro, de las personas. Y ahí aparece nuestro nombre, y aparece quiénes son nuestros padres. Todos esos datos acerca de nosotros aparecen ahí. De manera que cualquiera que quiera buscarnos en el libro del registro de las personas, va a encontrar ahí todos los datos acerca de nosotros y de nuestros padres. Ahora, pero cuando morimos, somos quitados de ese libro y somos puestos en otro registro, que se llama el registro de las defunciones. Ahora, solamente estoy diciendo esto para que entendamos un poco. Cuando yo nací en este mundo, fui puesto en el libro del registro de las personas, de los vivos, aquí en mi ciudad, aquí en mi país. Pero cuando yo nací de nuevo, cuando yo nací en Cristo Jesús, cuando yo vine a ser hecho hijo de Dios, cuando fui engendrado no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios, aquel día que nací como hijo de Dios, fui escrito en el libro de la vida del Cordero. Desde ese momento yo soy inscrito en este libro. Ahora bien, hermanos míos, tenemos que entender que para estar en ese libro, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Yo no soy inscrito en el libro de la vida del Cordero por ser de una iglesia. Yo no soy inscrito en el libro de la vida del Cordero por pertenecer al coro. Yo no soy hecho hijo de Dios porque soy un predicador. No. Yo no soy inscrito, en la vida del Cordero porque soy un misionero. No. Yo soy inscrito en el libro de la vida del Cordero porque he recibido a Cristo como mi Salvador. Porque la vida de Cristo ahora es mi vida. Porque yo tengo vida eterna ahora. Y por eso he sido inscrito en este libro. Ahora bien, vamos a dejar por un momento aquí el juicio de Dios sobre todas las personas en aquel terrible día que la palabra de Dios dice que todos los hombres, grandes y pequeños, han de estar delante de Dios para ser juzgados, cada uno según sus obras. Ahora bien, hay otro juicio del cual nos habla la Escritura, en el cual también tenemos que meditar. Y es que Dios ha de hacer juicio sobre los ángeles. Realmente se nos da muy pocos o entendemos muy poco o hay muy pocos detalles con respecto a este juicio. No obstante, hermanos míos, hay algunos hechos que sí se pueden discernir y entender así como está escrito. La palabra de Dios nos dice en primer lugar que el lago de fuego fue preparado inicialmente específicamente para los ángeles caídos. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 25 y versículo 41. Y la palabra de Dios nos dice ahí, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, escucha esto, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios hace juicio sobre sus ángeles. Hermanos, algunos ángeles, nos dice la Escritura, están atados con cadenas y reservados para este gran día de juicio. Debemos de recordar siempre que estas son cosas espirituales y debemos de meditarlas de esta manera, acomodando, como dice la Escritura, lo espiritual a lo espiritual. Y cuando hablamos de cadenas, y cuando hablamos de prisiones, y cuando hablamos de oscuridad, de todo eso, no debemos de pensar en algo material, sino en algo espiritual. Judas capítulo 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada. Está hablando de aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, su santidad, sino que abandonaron su propia morada y fueron en pos de el engañador. Dice la palabra, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. De manera, hermanos míos, que Dios también ha de hacer juicio sobre los ángeles. Y digo, es muy poco lo que sabemos. Quizás no podemos ahondar mucho en estas cosas, pero es necesario que entendamos que el juicio de Dios también, hermanos, abarca a los ángeles. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4 nos dice la palabra del Señor: y el diablo que los engañaba, escuche esto, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está hablando, hermanos míos, de el diablo que los engañaba, de Satanás mismo, cómo es tomado y es lanzado al lago de fuego. Ahora, digo, tenemos que entender lo espiritual espiritualmente. Tenemos, que saber que cuando habla de prisiones, de cárceles y todo esto, tenemos que entenderlo de una manera espiritual. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto establece el tiempo de este juicio de los ángeles justo antes del juicio del gran trono blanco. Hermanos, de alguna manera que nos cuesta comprender, los cristianos estamos involucrados en este juicio y nos cuesta entender, y es muy alto para nosotros, muy profundo, muchas veces entender estas cosas. Pero la palabra de Dios dice que los creyentes han de tener parte en este juicio. Primera de Corintios capítulo 6, verso 3, dice la palabra del Señor: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, esto es muy elevado muchas veces para comprenderlo, pero una cosa sí tenemos que entender: Dios ha de traer juicio sobre los ángeles. En primer lugar, hemos visto que Dios trae juicio, hermanos míos, sobre los creyentes. Y es un juicio, hermanos, que está en el pasado, que está en el presente y está en el futuro. Dijimos del juicio de Dios sobre los creyentes que hay una parte que ya, o un juicio que ya está en el pasado, que tiene relación con todos nuestros pecados, porque todos nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo Jesús. El asunto de nuestros pecados es un asunto ya concluido, es un asunto ya arreglado. Pero también dijimos que hay un juicio de Dios sobre los creyentes que es en el presente. En ninguna manera Dios ha de dejar que el creyente se salga con la suya en cuanto al pecado. Dios es ahora su Padre, estimado hermano, y Dios ha de traer un juicio disciplinario sobre las acciones de cada uno de aquellos que ha recibido por hijos. La palabra de Dios nos aclara ampliamente todas estas cosas. Ahora, también decíamos del juicio de Dios que está en el futuro, o el juicio de Dios sobre los creyentes que todavía es futuro, y que tiene que ver con los galardones en aquel lugar donde la Biblia lo describe como el tribunal de Cristo, donde el apóstol dice que es necesario que todos comparezcamos ante este tribunal para ser juzgados cada uno según lo que hayamos hecho en el cuerpo, según nuestro accionar, según cómo nosotros hemos sido malos mayordomos o buenos mayordomos de la gracia de Dios que nos ha sido dada. Ahora, hablábamos también del juicio de Dios sobre la nación judía. Hemos hablado del juicio de Dios sobre las demás naciones, las naciones gentiles, cómo Dios ha de traer juicio sobre cada nación. Y cómo cada nación ha de ser juzgada según el trato de cada una de estas naciones para con el pueblo de Israel, según el trato que ellos han tenido. Y ya leíamos en San Mateo todas estas cosas.
También examinábamos el juicio de Dios sobre todos los seres humanos que han muerto sin Cristo. Todas aquellas personas que dejan este mundo ignorando, rechazando, odiando la palabra de Dios, ignorando, rechazando el Evangelio de Jesucristo. Todas estas personas han de ser reunidas un día para ser juzgados. La palabra del Señor nos dice que este es el gran trono blanco, donde Juan nos aclara que los libros serán abiertos y que cada una de las personas ha de ser juzgado según sus obras. Y luego termina diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Luego también examinábamos el juicio de Dios sobre los ángeles. Ahora, hermanos míos, en todo este estudio, lo que hemos querido poner muy en claro es que Dios en ninguna manera va a pasar por alto las acciones ni de las naciones, ni de ninguno de los hombres, sino que Dios ha de juzgar todas las cosas. Hermanos, sabiendo todo esto, y sabiendo que Dios ha de traer juicio sobre todas las cosas, ¿no le parece que debemos de examinar nuestro caminar? Debemos de examinar nuestra manera de vivir. Debemos de ser prudentes aún con lo que decimos. Hermano mío, muchas veces solamente estamos viviendo y estamos accionando pensando que nadie se está dando cuenta. Y muchas veces somos injustos. Y muchas veces nosotros admitimos pecados en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón. O abrigamos en nosotros cosas que no deben de ser y pensamos que nadie se va a dar cuenta y que todas las cosas pues van a seguir así como así y que vamos a llegar delante de Dios sin ninguna consecuencia. Pero nos engañamos. Cada acción de los seres humanos trae una consecuencia. Si usted es hijo de Dios, Dios va a traer disciplina. Si usted no es un hijo de Dios, la ira de Dios está sobre usted. ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados? Y viene y se ampara bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Quiere recibir a Cristo como su Salvador? Si usted no ha recibido a Cristo, si usted está expuesto todavía al juicio de Dios, ¿por qué no viene y recibe a Cristo? ¿Quiere hacerlo? Incline su rostro ahí donde está y dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo recibo a Cristo como mi Salvador. Si usted hace esto, usted puede tener la certeza de que el Hijo de Dios ha de venir a su corazón, ha de poner su Espíritu Santo en usted y Él ha de darle vida. Si usted no ha entregado a Cristo todavía su vida, si usted todavía está renuente de recibir a Cristo, yo le invito a que en este momento cierre sus ojos y pueda recibir a Cristo como su Salvador y pueda quedar resguardado de ese gran día de juicio que está por venir sobre toda la tierra. Todavía hay otras cosas que vamos a meditar, pero por hoy quiero dejar esto en su corazón. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta pronto. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.